Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, ¿cómo están todos? Perdón la demora en el inicio de la clase, pero habíamos tenido una pequeña complicación. Esta calurosa tarde de viernes, hace mucho calor afuera. Espero que tengan un poco de ánimo, ya queda poquito para poder terminar este proceso. En la clase de hoy vamos a ver fluidos. Vamos a analizar todos los que son los fenómenos asociados a la hidroestática y la hidrodinámica. Les recuerdo a las personas que están sintonizando esta clase de que este es electivo de física, por si acaso. Estamos en la segunda clase del electivo de física. La próxima semana estaríamos dando por concluido todo lo que es este proceso con la clase de electricidad y magnetismo. Y en la clase anterior vimos también lo que era conservación de energía y movimiento circunferencial. Así que espero que estemos con harto ánimo para la clase de hoy. Vamos a ver muchos conceptos. No le vamos a dar tanta importancia a lo que es la ejercitación, sino que vamos a darle duro a lo que son los conceptos, manejar y entender los conceptos, que es lo más importante. Así que comenzamos. Vamos a ver hidrostática e hidrodinámica, como les decía al comienzo. Partamos definiendo lo que es la hidrostática, estamos definiendo primero el concepto de lo que son los fluidos. Bueno, los fluidos en general son los líquidos y los gases, ¿cierto? Y ellos reciben esta denominación común de fluidos debido a que, como se ha visto, sus moléculas se mueven fácilmente unas respecto a otras. Es decir, tienen la capacidad de fluir, cambiando de forma bajo la acción de pequeñas fuerzas. Entonces, en particular, nos vamos a concentrar en lo que son los líquidos, ¿cierto? Vamos a ver fenómenos asociados a lo que son los fluidos, pero los líquidos vamos a darle más importancia. También vamos a analizar algunos conceptos asociados a lo que son los gases. Por ejemplo, el caso de la presión atmosférica y demás. Se me había olvidado saludar a la gente, perdón. Tenemos hartos amigos conectados, veo. No sabía que tantos daban la PSU electiva de física. Me parece muy bien. No creo que sea tan difícil. Ahí tenemos saludos a Belu, a Camilita, a Macarena. Estamos recién empezando la clase de hoy. Un saludo también para Rodrigo. Ya. Entonces, habíamos dicho que los fluidos se iban a caracterizar por tener esta capacidad de que las moléculas se mueven muy fácilmente respecto de las otras. La hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Es una rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos asociados a los fluidos que se encuentran en reposo, en particular los líquidos. Así que vamos a dividir la clase de hoy de fluidos en dos secciones. Primero vamos a analizar todos los fenómenos asociados a los fluidos que se encuentran en reposo y posteriormente vamos a analizar los fenómenos que se asocian a los fluidos en movimiento, ya sean ecuaciones de continuidad o el teorema de Bernoulli. Entonces, vamos a empezar a definir algunos conceptos que van a ser importantes y van a ser la base de todo lo que vamos a ir construyendo en la clase de hoy. Primero, vamos a definir lo que es la densidad. La densidad va a corresponder a la cantidad de masa por unidad de volumen. Este concepto también es aplicable a los sólidos, no es solo una relación asociada a los fluidos.
en los sólidos también se define la densidad de la misma forma. La vamos a calcular matemáticamente como el cociente entre la masa y el volumen. La densidad se va a medir, por lo tanto, en kilogramos sobre metros cúbicos. También podemos encontrarnos con otro tipo de unidades que van a ser los gramos por centímetros cúbicos. Entonces, cuando nos encontremos con algún tipo de con esas unidades, por ejemplo, también tenemos que saber hacer transformaciones. Aquí vamos a ocupar esta pizarra para mostrarles cómo hacer las transformaciones en el caso de las unidades. Por ejemplo, tenemos que la densidad ρ, ¿cómo la hemos definido? ¿Se nota ese lápiz o está muy delgado? Podría cambiarlo, ¿no? Vamos a ver que el lápiz está mejor. No, también está delgado. Díganme ustedes, chicos, si está bien el labio, si no lo cambiamos por uno que sea un poquito más grueso. Ya, vamos a cambiarlo por un poquito más grueso. Ya, entonces como lo que ahora yo tengo pensado hacer es mostrarle una forma de relacionar los conceptos, o sea, la unidad, de que la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico, es decir, unidad de masa sobre volumen, y cómo va a ser la conversión para pasarla a otro tipo de unidades, por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos, mientras busco la forma de cambiar el lápiz. Abajo de la clase se adjuntó un ensayo para que también le puedan echar un ojo y puedan realizarlo también a medida que estamos haciendo la clase y después digan sus dudas si es que las hay también. Ya parece que no puedo cambiar el lápiz. A ver, este lápiz de acá, no, muy grande. Ya vamos a ocupar este nomás. Con ese se nota, ¿cierto? Con ese se nota un poquito más. Ya. Le vamos a echar la culpa al calor. A todo esto. Para no echarme la culpa a mí por no manejarme con el programa. Ya. Entonces, definíamos el concepto de densidad como la razón que hay entre la cantidad de masa y el volumen donde se encuentra distribuida. De esta forma. Las unidades iban a ser de kilogramos, unidades de masa, sobre unidades de volumen, metro cúbico. Puede que también nos encontremos con ejercicios en que las unidades estén distintas. Por ejemplo, como los gramos por centímetros cúbicos, como les decía. Entonces, una forma de transformarlo es solamente relacionar este tipo de unidades. Nosotros sabemos que un kilogramo corresponde en realidad a 1000 gramos. Y que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, de esta segunda relación, nosotros podemos obtener que un metro cúbico va a ser igual a 100 elevado a 3 centímetros cúbicos, ¿cierto? Lo que hice fue elevar al cubo a ambos lados. Y esto es igual a 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos. Si hacemos ahora el cociente entre estas dos magnitudes, tendremos que kilogramo sobre metro cúbico va a ser igual a 1000 gramos sobre 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Y si de acá despejamos nosotros, vamos a encontrar de que los gramos sobre centímetros cúbicos equivalen a 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces esa es una forma de obtener la relación entre las unidades, ¿ya? Si hay que hacer conversión de unidades, si no recordamos algún método que nos hayan enseñado, es súper fácil deducirlo teniendo claro esto. Teniendo ya definido el concepto de densidad, también podemos definir otro concepto muy importante que va a ser el de presión. La presión va a corresponder a la cantidad de fuerza por unidad de área que actúa perpendicularmente sobre una superficie. Hay que tener muy claro ese concepto de perpendicularidad, ¿ya? La presión está definida como la componente perpendicular a la superficie de la fuerza. Así que si tenemos una fuerza que está actuando formando cierto ángulo
distinto de 90 grados o 270 con la superficie, es decir, no es perpendicular a la superficie, debemos considerar la componente perpendicular. Tenemos que descomponer la fuerza y solamente considerar la componente perpendicular, porque de esa forma está definida lo que es la presión. Me salí de acá, a ver, ahí sí. Entonces, la presión tiene unidades de fuerza sobre unidades de superficie, es decir, newton sobre metro cuadrado. Y esa unidad, el newton sobre metro cuadrado, está definida como el pascal. Un pascal equivale a la fuerza de un newton actuando sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Recordamos para los que preguntan acá en el chat de que esta es la segunda clase del módulo electivo de física. Estamos viendo todo lo que es fluidos. Ya. Teniendo estos dos conceptos ya definidos, podemos pasar a hacer un ejercicio. Pregunta, dice, ¿la presión de la atmósfera depende de la fuerza de gravedad de la Tierra? Buena pregunta, pero aún no lo adelantemos. Vamos a hablar sobre lo que es la presión atmosférica de forma más detallada. Primeramente estamos definiendo algunos conceptos. Entonces, veamos este ejercicio. Dice que la masa de un bloque de aluminio es de 1000 kilogramos. ¿Cuál será su volumen aproximadamente? Entonces, este ejercicio es solamente aplicar la definición que hemos dado de presión, ¿cierto? Perdón, de densidad. Habíamos definido la densidad como el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, acá tenemos lo que es la densidad y tenemos la masa, de la cual podemos despejar el volumen. Entonces, si resolvemos este ejercicio, vamos a borrar esto, espero que lo hayan anotado. Ya. Tenemos entonces datos. La masa del bloque es 1 tonelada. Y la densidad que nos dan es de 2700 kilogramos por metro cúbico. Este concepto de densidad tiene que ver, así si lo queremos analizar intuitivamente, de qué tan compactada está la materia dentro del material, ¿cierto? Nosotros sabemos que los líquidos son menos densos que los sólidos y a la vez los gases son menos densos que los líquidos debido a que la interacción entre las moléculas que los constituyen es menor porque tienen mayor superficie de libertad para moverse. No están tan comprimidas las moléculas. Ya. Y la densidad era de 2700 kilogramos por metro cúbico. Si se dan cuenta, la densidad del bloque de aluminio igual es alta. Quiere decir que este es un número muy grande en comparación con otros tipos de materiales, ¿cierto? Hay densidades que ustedes deben manejar, por ejemplo, cuál es la densidad del agua. Ya, entonces la definición de densidad nos decía que iba a ser el cociente entre la masa y el volumen. De esta relación, nosotros despejamos el volumen, y esto va a ser igual a la masa sobre la densidad. Reemplazamos con los datos numéricos, vamos a tener que va a ser 1000 kilogramos dividido 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Yo siempre hago mucho énfasis en trabajar con las unidades para que así nosotros podamos corroborar de lo que estamos haciendo está correcto. Porque aquí yo voy a cancelar los kilogramos y me va a quedar 1 sobre metro cúbico, eso es igual a metro cúbico. Es decir, el resultado que obtengamos tiene unidades de volumen, significa que lo estamos haciendo bien. ¿Ya? Entonces, si realizamos esta división de los 1000 sobre los 2700, como muy amablemente ustedes me dicen en el chat, es igual a 0,37. Es decir, el volumen de esta masa de aluminio, de este bloque de aluminio, son 0,37 metros cúbicos. Y si la respuesta estuviese en centímetros cúbicos, ¿cuál sería el resultado? Hay que recordar esa relación, ¿cierto? Entre los metros cúbicos y los centímetros cúbicos. Si el resultado nos pidiera a nosotros, o nos saliera en un caso hipotético en la prueba de diciembre, que el resultado estuviera en centímetros cúbicos.
¿cuál sería lo correcto? Entonces recordemos que vamos a cambiar el color del lápiz. Recordemos la relación y de todas formas, si no queremos memorizarla ni todo eso, es súper fácil deducirla. Tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, 1 metro cúbico es igual a 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos, ¿cierto? Por lo tanto, si queremos transformar este resultado a centímetros cúbicos, tenemos que multiplicarlo por 10 elevado a la 6. Este término corresponde a 37 por 10 elevado a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O sería a la menos 2? Vayan diciéndome ustedes. ¿Estamos correctos, no? Ya, ahí sí. Es a la menos 2. Ya, entonces el resultado, ¿cuál nos estaría dando como resultado? Esto por 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos. Sería 37 por 10 elevado a la 4 centímetros cúbicos. Es decir, toda esa volumen en centímetros cúbicos. Estoy tapando, parece. Ahí sí. Son 3.700, o sea, 370.000, perdón, centímetros cúbicos. Ya. Entonces, ese es un ejercicio en el que solamente debemos hacer uso de la relación matemática para obtener la densidad del material. No tiene mucha física involucrada, ¿cierto? Es solamente aplicación directa. Hemos definido el concepto de densidad y el concepto de presión. La presión, entonces, habíamos dicho que va a ser la cantidad de fuerza por unidad de masa que actúa perpendicularmente sobre una superficie. Es una pregunta que también es súper importante, o sea, súper interesante de hacer. Es, por ejemplo, ¿por qué los clavos tienen una punta más ancha y otra que es una punta muy puntiaguda, ¿cierto? La forma de los clavos es que tienen una superficie grande arriba y disminuye considerablemente hacia abajo. Se nos podemos preguntar a qué se debe la forma del clavo. Tiene una forma estratégica el clavo, ¿cierto? La respuesta sería entonces es que a superficie mayor la presión que se le aplica al clavo se va a transmitir a través del clavo. Entonces la fuerza aplicada va a ser la misma, pero vamos a tener una mayor superficie donde aplicarla. Esta presión se va a transmitir a través del clavo y al bajar hacia la punta la superficie va a ser menor, por lo tanto eso se transforma como si, o sea, se entiende como si la fuerza se viese multiplicada, porque la presión debe mantenerse constante. ¿Se entiende lo que intento decir? La fuerza aplicada sobre el clavo va a ser la misma, pero si la cabeza del clavo ofrece una superficie mayor que la punta destinada a penetrar la superficie que se quiere, a donde se quiere clavar este clavo. Entonces, si se pretendiera hacerlo a la forma inversa, sería mucho más costoso, por no decir casi imposible. Otro concepto también que es importante, si quieren podemos dibujar esta situación. Vamos a hacer uso de todos los medios que tenemos. El clavo es de esta forma. Tiene una superficie ahí arriba y después es puntiagudo abajo. Entonces, nosotros a darle un golpe al clavo, vamos a aplicarle una fuerza. Lo que ocurre es que la fuerza aplicada sobre el clavo va a ser la misma. Entonces, acá tenemos también una presión que va a estar dada por el cociente entre la magnitud de la fuerza perpendicular a la superficie y el área que tiene
esta superficie de acá. Entonces, la presión se transmite a través del clavo. La fuerza aplicada va a ser la misma. Entonces, como esta superficie de acá es menor que la superficie de arriba, lo que se traduce es que aquí se va a sentir una fuerza mayor. Entonces, esto va a entrar fácilmente a la otra superficie. Ya. Otra presión que también es muy importante y es en lo que estamos hablando, que es sobre la hidrostática y la hidrodinámica, es la presión hidrostática. Es la presión que ejerce un líquido sobre la superficie que lo soporta. En este caso no estamos considerando lo que es la presión atmosférica. Entonces vamos a suponer que tenemos un líquido, una columna de líquido a una altura h, tal como se puede apreciar en esa figura, con cierto líquido de una densidad ρ. Si además suponemos que el área de la base del recipiente es A, podemos determinar la presión hidrostática en el fondo del recipiente, ya que el peso del líquido ejerce una fuerza. Entonces, la presión se había definido como la cantidad de fuerza por unidad de masa, o sea, por unidad de área que actúa perpendicularmente sobre una superficie. Entonces, el peso de este líquido va a ejercer una fuerza sobre el fondo del recipiente, una fuerza que va a ser proporcional a la cantidad de masa y que la podemos calcular solamente ocupando la relación de presión. Entonces vamos a volver acá. Decíamos que la presión se definía como la cantidad de fuerza por unidad de área. Cuando yo le decía la componente perpendicular de la fuerza, me refería a estas situaciones. Por ejemplo, esta va a ser un área A, cualquiera. Entonces van a haber casos en que la fuerza no va a actuar perpendicular. Lo que debemos hacer nosotros es descomponer esta fuerza en sus componentes de acuerdo al sistema de referencia que estamos usando, y ahí vamos a encontrar una componente que va a ser perpendicular, y esa es la que debemos considerar para calcular la presión. Entonces, si volvemos al tema del recipiente con el líquido, tenemos un recipiente, hay un líquido de densidad ρ y que está llenando el recipiente hasta una altura h. La fuerza que va a actuar sobre el fondo del recipiente va a ser la fuerza peso de todo el líquido que está dentro, es decir, m por g, donde m es la masa del líquido que está dentro y g es la aceleración de gravedad. Todo esto sobre el área. Entonces, si se cumple en el caso ideal de que la densidad de este líquido es homogénea, es decir, la densidad es la misma en cualquiera de los puntos que nosotros nos posicionemos en el líquido, podemos determinar la masa en función de la densidad y el volumen de la siguiente manera. Teníamos que la densidad está definida como el cociente de la masa sobre el volumen. De acá nosotros obtenemos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Reemplazamos nuevamente acá. Vamos a tener densidad por volumen por la aceleración de gravedad sobre el área. Y como el recipiente corresponde a un recipiente cilíndrico, tenemos que el volumen depende de la altura h y del área de la base. Es decir, vamos a tener que el volumen para un recipiente cilíndrico, como el que estoy dibujando ahora, lo obtenemos como el producto de la altura por el área basal. Ahí está el dibujo. Entonces, seguimos reemplazando acá. Vamos a tener ρ por A, por H, por G y todo esto sobre A. Cancelamos las A y vamos a obtener que la relación para la presión que hay en el fondo de este recipiente la podemos obtener como el producto de la densidad por H y por G. Entonces, la presión hidrostática no va a depender ni de la masa ni del volumen del fluido, sino que solamente de la densidad que éste tiene
y la altura a la que se encuentre. A mayor altura, mayor va a ser la presión que va a haber en el fondo del recipiente. Y a mayor densidad, también va a ser mayor la presión. Esa va a ser entonces la relación que vamos a usar para calcular lo que es la presión hidrostática. Volvemos entonces a la presentación. Vamos a hablar ahora de lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica se debe a que la atmósfera, esa mezcla de gases que está sobre la superficie de nuestro planeta, también corresponde a un fluido. Por lo tanto, va a ser evidente que también va a producir una presión del tipo hidrostática sobre todos nosotros, sobre todos los cuerpos que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, esta presión no la podemos determinar directamente. Por una parte, porque la densidad de la atmósfera no es homogénea. La densidad de la atmósfera va a ir disminuyendo o aumentando a medida que nosotros nos vayamos alejando de la superficie o acercando de la superficie terrestre. Por lo tanto, al no ser homogénea la densidad de la atmósfera, no podemos determinarla de manera directa. Y por otra parte, no sabemos tampoco cuál va a ser exactamente la altura de la columna de aire que estamos considerando para calcular la presión atmosférica en un punto. Se realizó un experimento para poder determinar el valor de la presión atmosférica. Este famoso experimento fue realizado por Evangelista Torricelli, el que dio una forma de poder medir de manera indirecta la presión atmosférica. ¿Qué fue lo que hizo Torricelli? Lo que hizo fue llenar un tubo con cierto fluido, con mercurio, y lo dio vuelta sobre una cubeta llena de esta misteriosa sustancia. Observó que el mercurio no caía tal como se muestra en la figura. ¿A qué se atribuye esto entonces? Se atribuye a que la presión que ejerce el aire es capaz de equilibrar la presión hidrostática ejercida por el mercurio. Observó también Torricelli de que la máxima altura que podía alcanzar el mercurio sin caer eran de los 76 centímetros, es decir, unos 0,76 metros. Con esto calculó la presión hidrostática igualándola con la presión del mercurio. Al trabajar esos datos, llegó a la conclusión de que la presión atmosférica debía obtener un valor del orden de los 10 elevado a 5 pascales más o menos. Así que ese va a ser el valor que vamos a usar para la presión atmosférica. Y ojo, esta corresponde a la presión atmosférica a nivel del mar. Por lo tanto, la presión total para una superficie que está sumergida dentro de un fluido tiene que estar dada por la presión que ejerce el fluido sobre la superficie, es decir, la presión hidrostática, y también hay que agregarle la presión que la atmósfera va a ejercer sobre este fluido, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión total va a corresponder a la suma de las presiones hidrostáticas y atmosférica. Otro concepto muy importante en lo que es la hidrostática es el principio de Pascal. Dice que cuando cambia la presión en cualquier punto de un líquido confinado en un recipiente, en cualquier otro punto en el fluido, la presión también cambiará y en la misma proporción. ¿Qué es lo que intenta decir este enunciado? En otras palabras, en un líquido confinado en un recipiente, la presión se va a transmitir en todas las direcciones con la misma intensidad. Entonces, de acuerdo con este principio, diremos que los líquidos no son compresibles, es decir, que no pueden aplastarse. Si aplicamos, por ejemplo, una fuerza de 10 newton sobre un pistón, esta presión, debido a la fuerza, se va a transmitir en todos los líquidos, en todo el líquido que está dentro del pistón, produciendo de que salga expulsado en todas las direcciones como se ilustra en la figura. Este principio de Pascal tiene una aplicación muy importante, muy usada, que corresponde al concepto de los que son
las gatas hidráulicas. Aquí vemos en el dibujo de que es posible levantar un objeto muy pesado, ya sea un auto, con fuerzas no tan grandes, con fuerzas pequeñas, solamente ocupando el principio de Pascal. ¿Y cómo funciona esto? Como la presión que va a ser transmitida a todo el fluido que se encuentra adentro va a ser la misma, debe cumplirse tanto como en el émbolo pequeño como en el émbolo grande, que las presiones son iguales, es decir, el cociente entre la fuerza y el área debe ser igual tanto en el primer émbolo como en el segundo émbolo. Por lo tanto, si la segunda área es mayor, abarca una mayor superficie, va a ser necesario aplicar una fuerza menor para que las presiones sean iguales. Es decir, una fuerza pequeña en un área pequeña se va a transmitir como una fuerza grande en un área grande. Por lo tanto, en la ilustración que se encuentra a la derecha se ve que una persona que tan solo pesa 75 kilogramos va a ser capaz de, con su propio peso, levantar un automóvil que pesa 200 kilogramos. Para esto hay que calcular el valor necesario que deben tener las respectivas superficies, de manera que la presión se va a transmitir de manera uniforme en todas las direcciones a lo largo de este fluido que se encuentra dentro. Otra aplicación importante que tiene la presión atmosférica, la vamos a ver después de realizar este ejercicio mejor. Dice que en una prensa hidráulica el pistón más grande en la sección transversal tiene un área de 0,1 metros cuadrados y el área de la sección transversal del pistón pequeño es de 0,005 metros cuadrados. Si una fuerza de 350 newton es aplicada sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la magnitud de la fuerza en el pistón más grande? Antes de resolver el ejercicio completamente, vamos a explicar aquí de manera un poquito más didáctica lo que es el principio de Pascal, con el de la gata hidráulica, por si no les quedó claro a alguno. Tenemos entonces acá la misma situación descrita anteriormente. Tenemos un émbolo acá y acá está el otro. Entonces vamos a llamar A1 al área de esta sección de acá y A2 al área de la sección que está acá. Como la presión se va a transmitir uniformemente dentro de todo este líquido, vamos a tener que, al aplicar una fuerza F1, la presión P1 va a estar dada por F1 sobre A1. Esta presión se transmite a lo largo de todo el líquido, todo el fluido. Como resultado, vamos a obtener que este émbolo de acá se va a ver levantado. Es decir, va a haber una presión aquí también que va a ser de la forma F2 dividido por A2. Esta F2 va a ser la fuerza que va a estar actuando sobre este pistón, produciendo que se levante, y esta fuerza aparece debido a la presión ejercida por la fuerza anterior en el otro émbolo, el de área A1. Como la presión se va a transmitir uniformemente dentro de este fluido, debe cumplirse de que la presión A1 debe ser igual a la presión P2. Es decir, F1 sobre A1 va a ser igual a F2 sobre A2. Entonces, lo que les decía yo anteriormente, una fuerza pequeña en una superficie pequeña se va a ver reflejada como una fuerza grande sobre una superficie más grande. Así es como funciona el principio de Pascal. Es por eso de que la persona que estaba sobre el pistón podía ser capaz de levantar un auto con tan solo su peso. Ahí les pongo la pregunta por si no alcanzaron a anotar los datos. Entonces, tenemos la misma situación, un pistón más grande, el primero tiene una sección transversal de 0,1 metro cuadrado
y el segundo de 0,005 metros cuadrados. Se le aplica una fuerza al pistón más pequeño y queremos saber cuál va a ser la magnitud de la fuerza que va a actuar sobre el pistón más grande. Entonces, hacer uso de lo que ya habíamos mencionado recién. La presión se va a transmitir de manera uniforme en todas las direcciones del fluido, por lo tanto, la presión en el primer pistón debe ser igual a la presión en el segundo pistón. De ahí podemos obtener la forma de calcular la fuerza que va a actuar sobre el pistón más grande. Por si acaso, la segunda sección transversal, considérenla como 0,05, no 0,0005. Ahí agregué un 0 de más, ¿ya? Si no, le va a dar un resultado muy grande. Considérenla como 0,05 la sección transversal del pistón pequeño, ¿ya? Entonces vamos a esperar que realicen el ejercicio y comparamos los datos que les dan. Si ocuparon 0,005, te va a dar 7000. Entonces ahí le eliminas un 0 y quedamos con 700. Así que estamos perfectos, ¿ya? Así que está muy bien. De todas formas, si a alguien no se le ocurre cómo hacerlo o tiene complicaciones, los vamos a resolver juntos. Entonces el enunciado dice que tenemos una prensa hidráulica, la misma situación que habíamos descrito anterior. Una prensa donde hay un pistón más grande que el otro. El área del primer pistón, que va a ser el pequeño en este dibujo, era de 0,5 metros cuadrados, y el área del segundo pistón más grande es de 0,1, es decir, el doble. Y se le aplica una fuerza al pistón pequeño. La magnitud de esta fuerza es de 350 newtons. Esta va a ser F1, ¿cierto? Porque se está aplicando sobre el pistón más pequeño. Debe cumplirse entonces que F1 sobre A1 debe ser igual a F2 sobre A2. De acá podemos despejar de que F2 tiene que ser igual a el producto de F1 por la razón entre el área más grande y la más pequeña. Reemplazamos por los datos numéricos, va a ser 350 newtons por el área 2 es 0,1 dividido por 0,05 metros cuadrados sobre metros cuadrados, y cancelamos las unidades. Todo este término de aquí es igual a 2, y de ahí despejamos de que esto tiene que ser igual a 700 newton. Ya, continuamos entonces. Los vasos comunicantes. ¿Cómo funcionan estos vasos comunicantes? Tenemos un líquido dentro de distintos recipientes que pueden tener las formas más variadas, como se ve en esta imagen. Entonces un sistema de vasos comunicantes va a ser al que está formado por dos o más recipientes unidos entre sí por la superficie inferior con el extremo superior abierto. Es decir, el extremo superior, a donde estoy apuntando yo ahora, debe estar abierto. ¿Para qué debe estar abierto? Para que esté en contacto con la atmósfera. Entonces, si se toma un sistema como el que está descrito acá y se introduce un líquido cualquiera, se puede comprobar que el nivel que alcanzan todos los recipientes va a ser el mismo. Es decir, la altura H sub A, H sub B y H sub C que aparecen ahí van a ser iguales. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la presión externa que está actuando sobre todos ellos es la misma y corresponde a la presión atmosférica. Cabe destacar también de que estamos trabajando con el mismo fluido dentro de los tres recipientes, ¿cierto? Ahí los tres van a alcanzar la misma altura. En el dibujo que está al otro lado, a la derecha, tenemos que las alturas ya no son iguales
Y esto se debe a que los líquidos ya no son iguales. Tenemos dos líquidos distintos con densidades distintas. Al variar la densidad también van a ir variando las alturas. Pero se sigue cumpliendo de que la presión sobre ambos es la misma. Los dos tienen, los dos están siendo, sufren las consecuencias de estar, perdón, esa no es la palabra. Los dos están en contacto con la presión atmosférica, ¿cierto? Por lo tanto, las presiones sobre ambos tubos va a ser la misma. Al cumplirse que la presión es la misma, debe cumplirse de que ρ, que corresponde a la densidad de cada fluido, por G y por H, por la altura que alcanza, debe ser igual. Entonces ahí va a quedar una relación entre las alturas. Veamos si esto se entiende más si lo dibujamos. Tenemos que están los vasos comunicantes ahí. Y habían dos líquidos distintos. Ahí vamos, tenemos el primer líquido. Y después vamos a llenar con un segundo líquido que tiene una densidad distinta al primero. Entonces vamos a llamar a ρ sub 1 a la primera densidad y ρ sub 2 a la segunda densidad. Entonces este líquido de acá va a alcanzar una altura H2 y el de acá una altura H1, donde H1 es menor que H2, ¿cierto? Como se ve en este dibujo. Como ambos están con la superficie de acá arriba abierta, están en contacto con la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión sobre el primer líquido va a ser igual a la presión sobre el segundo líquido. La presión la relación que obtuvimos para calcular la presión era de ρ1 por G por H1, ¿cierto? Habíamos dicho que la presión hidrostática siempre iba a ser proporcional a la densidad del fluido y a la altura a la que se encuentra. Esto debe ser igual entonces a la densidad del segundo líquido por G y por la altura. Cancelamos lo que es la aceleración de gravedad y obtenemos de que ρ por H1 debe ser igual a la segunda densidad acá por la segunda altura. Es decir, las presiones en ambos son iguales, pues la atmosférica, lo cual significa que las alturas a partir del plano de separación son inversamente proporcionales a las densidades que tienen los líquidos. Si esta densidad es mayor, es decir, ρ1 es mayor que la densidad del segundo líquido, vamos a obtener que las alturas van a ser inversamente proporcionales. Por lo tanto, a mayor densidad va a alcanzar una menor altura. Estaban haciendo preguntas acá, parece, no la he visto, no estaba leyendo acá el chat. Dice, ¿y si una altura cambia? Eso es lo mismo que estamos explicando ahora. Una pregunta que dice acá que hizo hace rato Javier, que la presión atmosférica depende de la fuerza de gravedad de la Tierra. Mira, la presión atmosférica tiene que ver con la presión que ejerce toda esa columna de gas que hay sobre cada elemento que está sobre la superficie terrestre. Lo voy a hacer aquí con un dibujo. Si tú estás parado sobre la superficie terrestre, ahí la dibujé, tú vas a tener que, sobre ti, va a haber una capa muy grande de gas, ¿cierto? Que va a ser la atmósfera terrestre. Esa presión, perdón, esa capa de gas va a ejercer una presión sobre ti y sobre todas las cosas que están sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Esa presión la podemos calcular como la fuerza por unidad de área, y la fuerza corresponde al peso de toda esa columna de aire. Por lo tanto, sí tiene que ver con la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad es la que atrae esa capa de aire sobre la superficie terrestre. La fuerza de gravedad la asociamos al peso que tiene cada masa. Por lo tanto, sí va a depender de la fuerza de gravedad de la Tierra. Recuerda que si tú estás, por ejemplo, en otro planeta donde la gravedad sea distinta, suponte en la Luna,
Supongamos que la Luna tuviera atmósfera, ahí la gravedad es distinta, es un cuarto de la gravedad que hay aquí en la Tierra. Por lo tanto, la presión que una supuesta atmósfera sobre la Luna ejercería sobre la superficie sería también 4 veces menor, ¿ya? Porque depende también de la fuerza de gravedad. Y Gugusanita pregunta que si la presión disminuye o aumenta a medida que uno se aleja o se acerca del suelo. O sea, también es una buena pregunta. A medida que nosotros nos vamos subiendo, es decir, vamos aumentando la altura respecto al suelo, la capa de aire tiene menor altura, ¿cierto? Por lo tanto, vimos que la presión era proporcional tanto como a la densidad como a la altura. Y va a suceder de que a medida que tú vas subiendo por la superficie, o sea, vas subiendo hacia arriba en la atmósfera, la presión va disminuyendo. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes se sumergen en una piscina o están en el mar? ¿Se les tapan los oídos si ustedes se sumergen en el agua? Bueno, a medida que ustedes se van metiendo cada vez más profundamente dentro de esta piscina, por ejemplo, la presión va a ser mayor, ¿cierto? Lo mismo sucede con la atmósfera. La presión va a ser directamente proporcional a la altura. Por lo tanto, si vamos subiendo cada vez más, la presión, en este caso, va a disminuir porque la densidad de la atmósfera es menor a medida que uno va subiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, en una piscina, la presión va a ser directamente proporcional a la altura. A la altura me estoy refiriendo a la profundidad, por si acaso. A medida que uno se va metiendo cada vez más abajo. Entonces ahí vamos a sentir más presión, pero lo que pasa con la atmósfera es que la densidad de la atmósfera, al no ser uniforme, a medida que uno va saliendo de la Tierra, se va alejando de la superficie de la Tierra, la densidad de la atmósfera va a ir disminuyendo. Entonces la presión atmosférica también en ese punto va a ser menor, a medida que uno se va alejando de la superficie terrestre. Ya. Entonces, sigamos. Estábamos en lo que era los vasos comunicantes. Ya, entonces dijimos que la altura que van a alcanzar los líquidos de diferente densidad va a ser proporcional a la densidad de cada líquido y a ver, habíamos dicho que era, ahí está, la altura va a ser directamente relacionada con lo que es las densidades. Esta proporción va a ser inversa. A mayor densidad el líquido va a alcanzar una menor altura. Veamos ahora lo que es el principio de Arquímedes. Si quedan dudas respecto a lo que vimos ahora, podríamos hacerla antes de pasar a ver lo que es el principio de Arquímedes. Por mientras, le doy una información acerca de la Universidad Mayor. Si tienes dudas sobre lo que viene después de la PSU, aprovecha los simuladores que la U Mayor pone a tu disposición. Ingresa a admisionmayor.cl y ensaya ponderaciones, postulaciones, becas a las que puedes acceder si decides tomar una decisión de futuro. U Mayor, todo para lograrlo. Ya, entonces, haciendo un breve repaso, habíamos visto los conceptos de densidad, de presión. Vimos lo que era la presión hidrostática, de que iba a depender de la densidad del fluido y de la altura, obviamente también de la aceleración de gravedad. Vimos la presión atmosférica, sabemos que tiene un valor de 10 elevado a los 5 pascales aproximadamente, y que la presión total que va a actuar sobre una superficie que está sumergida en un fluido va a ser igual a la suma de la presión hidrostática y la presión atmosférica. Vimos recién el principio de Pascal, con el que pudimos saber cómo funcionan las gatas hidráulicas, debido a que la presión que actúa sobre un fluido se va a transmitir en todas las direcciones con la misma intensidad. Por lo tanto, en un área de una sección transversal pequeña, si aplicamos una fuerza pequeña, podemos obtener como resultado una fuerza grande en una sección transversal mayor. Los vasos comunicantes, que iban a alcanzar la misma altura, estos vasos estaban comunicados por el extremo
inferior y el extremo superior iba a estar abierto, todos en contacto con la presión atmosférica, alcanzaban la misma altura si se trataba del mismo fluido. Para distintos fluidos, la altura que iba a alcanzar cada uno iba a depender de su densidad. Hasta el momento eso es lo que hemos visto. Entonces, ahora vamos a ver el principio de Arquímedes, que va a responder la pregunta que está haciendo Javier en estos momentos, de por qué uno flota en el agua. Arquímedes, las observaciones que hizo Arquímedes dieron lugar a un interesante descubrimiento que hoy en día se traduce en la ley de flotabilidad de los cuerpos. Esta dice así: todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del líquido que desaloja. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un cuerpo está flotando en el agua. Si el cuerpo permanece en reposo, nosotros podemos afirmar que se encuentra en equilibrio, es decir, que la fuerza neta sobre este cuerpo es igual a cero. De acuerdo con esto, el módulo del empuje debe ser igual al módulo del peso del cuerpo. Si recordamos la definición de densidad, nosotros podemos encontrar una relación matemática que nos permita calcular el empuje debido a un volumen de agua que está siendo desalojado, ¿cierto? Vamos a volver a leer el enunciado para que nos quede bien claro. Dice: todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba que va a ser igual al peso del líquido que está desalojando. Ojo, eso es muy importante. Va a ser igual al peso del líquido que está desalojando. Ya. Entonces, veamos una relación matemática que nos va a permitir encontrar el empuje, la magnitud del empuje. Si el cuerpo está dentro de un fluido, vamos a tener que tiene un volumen sumergido ahí, al que vamos a llamar B sub S, por volumen sumergido. Va a actuar su peso, mg, y va a actuar el empuje hacia arriba. Entonces, se cumple de que el peso de esta cosa, de este cuerpo que está sumergido, va a ser igual al empuje, debido a que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Estábamos asumiendo de que este cuerpo está en reposo. El peso corresponde a mg y el empuje, tal como la definición que dimos recién, va a ser igual al peso del volumen desalojado, ¿cierto? Es decir, va a ser la masa del agua desalojada, si se alcanza a leer ahí, sí, por la aceleración de gravedad. Entonces, si recordamos la definición de densidad, podemos escribir la masa del agua desalojada como el producto entre el volumen desalojado, que corresponde a la porción de volumen sumergido del cuerpo, ¿cierto?, y la densidad del líquido. Es decir, la masa de agua desalojada va a ser igual al volumen sumergido por la densidad del líquido, la densidad de este líquido donde está sumergido el cuerpo. Por lo tanto, de esta relación nosotros obtenemos que el empuje va a ser igual al volumen sumergido por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Así vamos a calcular la magnitud del empuje que un cuerpo va a ofrecer sobre otro cuerpo que está sumergido. O sea, un líquido va a ejercer sobre un cuerpo que está sumergido. Entonces también es importante señalar que siempre que el cuerpo esté en equilibrio, ya sea sobre la superficie del líquido, es decir, flotando, o abajo del líquido, es decir, como entre aguas, el empuje va a ser de igual magnitud que su peso. En general, también es posible demostrar de que la densidad del cuerpo, a la que vamos a llamar, voy a cambiar el color del lápiz primero, ya. Si llamamos ρ sub c a la densidad del cuerpo y ρ sub L a la densidad del líquido donde va a ser sumergido, vamos a encontrar que se cumplen que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, el cuerpo va a flotar sobre la superficie de este líquido. Si ahora las densidades son iguales,
el cuerpo queda flotando, pero bajo la superficie del líquido, es decir, queda entre aguas. Y el otro caso es que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el cuerpo no va a flotar, por lo tanto se va a hundir. Esas son tres relaciones que nos van a permitir determinar el comportamiento de un cuerpo al ser sumergido dentro de un fluido en función de las densidades de ambos. Veamos entonces si hay más preguntas acá en el chat. Ya. Preguntan acá. Dice que Arquímedes, ya. Sí, Arquímedes, esta es una anécdota. La que está en el dibujo es solamente una anécdota de que se dice que cuando a él descubrió este concepto, él se encontraba tomándose un baño, puesto que el rey le había pedido determinar si la corona que él tenía era hecha de oro. Entonces él no hallaba una forma de determinar si era de oro o no. Él descubrió que el volumen desalojado por esta corona de oro le iba a entregar el peso y una relación para encontrar y relacionar con la densidad también del oro. Ya, dice, acá me preguntan por qué uno flota en el agua. La fuerza de gravedad en el agua se anula más que en la tierra. No es que la fuerza de gravedad se anule en el agua, sino que al estar sumergido dentro de un líquido, tú vas a tener un empuje que es proporcional a la cantidad de líquido que está siendo desalojado, ¿cierto? Tú al introducirte dentro de un líquido vas a desalojar cierto volumen de ese mismo líquido. Vas a tener un empuje que va a actuar siempre apuntando hacia arriba, que va a contrarrestar el efecto gravitacional. Es por lo mismo que cuando tú te encuentras sumergida en el agua, sientes que eres más liviana, ¿cierto? Ya. Y si estás en reposo es cuando igualas la fuerza a peso con la del empuje. Ya. Preguntas también, ¿cómo la gente se hunde en el mar? Esa también es una buena pregunta. Ya, tiene que ver, teníamos que si tú estás sumergida en el líquido, va a haber una fuerza de empuje que va a actuar sobre ti, ¿cierto? Que te permite flotar o sentirte más liviana, pero si te das cuenta, la densidad de tu cuerpo va a ser mayor que la densidad del agua. Si tú no te encuentras de pie sobre el líquido, o si no estás pedaleando como para nadar, te vas a dar cuenta de que tú te hundes, y es porque la densidad de tu cuerpo es mayor que la densidad del agua. ¿Ya? Y al ser la densidad de tu cuerpo mayor, tú tiendes a hundirte. Ahora el funcionamiento de los barcos tiene otro comportamiento distinto. Dentro de los barcos se deja una superficie vacía, de manera que hay una gran cantidad de aire dentro del barco que le permite flotar. Así funcionan también, por ejemplo, los submarinos. El submarino, cuando se quiere hundir, lo que hace es que permiten que entre agua dentro del submarino, aumentando el peso de este mismo y haciendo que se hunda. Entonces cuando quiere salir a flote, desaloja el agua, disminuyendo el peso, y como resultado el empuje va a ser mayor sobre el submarino, haciendo que este salga a la superficie. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Estoy viendo todas las preguntas de a poquito por si acaso, para que no piense que no las estoy leyendo. Ya. Entonces, veamos más preguntas. Las mismas son las del barco que ya dijimos porque... Ya. Ese concepto de que el barco flote en el agua es súper parecido a cuando se usa un flotador, ¿cierto? Un flotador, lo que hace todo ese aire que está dentro es permitirte flotar, ¿cierto? Porque no se hunde. Los barcos ocupan un principio muy parecido. Ya. Entonces no veo más preguntas, eran casi todas relacionadas con lo del barco o cosas así. Aquí Macarena dice que si está ahí en reposo es sinónimo de hundirse claramente. Si uno está en una superficie, o sea, en un fluido flotando en el agua, por ejemplo, si uno se encuentra en reposo se va a dar cuenta de que uno se va a ir hundiendo. O en cierto momento va a estar entre aguas, ¿cierto? Va a quedar como flotando. Pero en sí uno tiende a hundirse. Ya.
¿Y qué más podemos agregar de eso? Ojo que también tiene que ver con la superficie. Por ejemplo, tiene que ver con la forma geométrica que tenga el objeto que está sobre el fluido, perdón. Por ejemplo, si ustedes toman una lámina que sea totalmente plana y la dejan sobre un fluido, dependiendo de su densidad, perdón, la lámina puede flotar tanto o no, ¿ya? Pero si dejan la misma masa concentrada, por ejemplo, en una pelota, pero que tenga la misma masa, van a darse cuenta que a lo mejor cae más rápido, ¿no? Entonces a lo mejor la geometría puede importar, pero no tanto. Lo que más importa en la flotabilidad tiene que ser la densidad. Siempre que relacionemos flotabilidad de un cuerpo sobre un fluido, siempre tiene que ver con la densidad del cuerpo con la del fluido, ¿ya? La geometría puede que sea importante, pero no es suficiente como para poder decir que va a flotar o no. No es tan relevante. Ya. Entonces, aquí se ilustran las tres situaciones que se mencionaron anteriormente. En la figura A se tiene que el peso del cuerpo es mayor al empuje, por lo tanto este cuerpo va a caer, va a descender hasta el fondo del recipiente. La fuerza de gravedad en el segundo, o sea la fuerza de peso, perdón, es igual al empuje y por lo tanto este cuerpo va a estar entre aguas. Y en la tercera el peso es menor que el empuje, por lo tanto él va a quedar flotando pero en la superficie. Lo mismo que habíamos dicho pero con la densidad. Aquí pregunta si uno es más denso que el agua. Si bien el cuerpo humano está constituido en un gran porcentaje por agua, también tiene otros materiales, ¿cierto? Hay otros compuestos químicos dentro del cuerpo humano, ¿cierto? La misma sangre es mucho más densa que el agua debido a la gran cantidad de minerales y otros tipos de sustancias que están dentro de la sangre. Por lo tanto, eso hace que sea también un poco más denso. Bueno, una pregunta entonces. Dice, para que un bloque de acero flote en agua dulce, se debe cumplir que 1. La fuerza de empuje debe ser menor que la fuerza peso del bloque. 2. La densidad del bloque debe ser menor que la del agua. Y 3. La superficie del bloque debe ser plana. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? Tenemos un bloque de acero y queremos que este bloque flote en agua dulce. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que esto ocurra? La primera dice de que la fuerza de empuje debe ser mayor que la fuerza peso del bloque. ¿Ya? Entonces, para que el bloque de acero flote en el agua, debe cumplirse de que la fuerza peso debe ser igual al empuje. Ojo con eso. ¿Ya? Aquí en el caso cuando dice que el acero flote en el agua, se refiere a estar flotando en la superficie por si acaso, no que esté flotando entre aguas, ¿ya? Porque ahí estamos considerando ya que está sumergido en el líquido, ¿ya? No confundan esas dos cosas. Entonces estamos suponiendo que está flotando en la superficie del líquido. Debería cumplirse entonces de que la fuerza de empuje debe ser mayor que la fuerza de peso del agua. No, deben ser iguales. La densidad del bloque debe ser menor que la densidad del agua. Por ahí va, ¿cierto? Para que un cuerpo flote en la superficie de un fluido, debe cumplirse que la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del fluido. Por lo tanto, la proposición 2 sí es correcta. Y la 3 dice que la superficie del bloque debe ser plana. Eso tampoco debe cumplirse, ¿cierto? Habíamos dicho que la superficie no era relevante para los casos de flotabilidad. Siempre íbamos a considerar las densidades del cuerpo tanto como del fluido. Esos van a ser los factores fundamentales para determinar los conceptos de flotabilidad, las relaciones de flotabilidad. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Solamente la proposición 2 es correcta. Ya, pasemos entonces a otro tema, que son los fluidos en movimiento, la hidrodinámica.
Quizás estos conceptos que vimos anteriormente los vieron más profundizados en el colegio. Hay algunos conceptos que también quizás estamos pasando de largo o no estamos mencionando, y es porque para efectos PSU basta con saber estos conceptos nomás, los que vamos a ver hoy. Teniendo claro estos conceptos deberían estar bien, ¿ya? Primero vamos a definir lo que es el caudal de un fluido. El caudal de un fluido lo vamos a definir de la siguiente forma. Cuando un fluido que llena un tubo corre a lo largo de este tubo con cierta velocidad promedio, que vamos a llamar V, en este caso con minúscula por si acaso, en las relaciones matemáticas que están ahí, hay dos V cortas. La mayúscula la estoy representando para el volumen y la minúscula para la rapidez promedio. Entonces, un fluido llena un tubo y corre a lo largo de este tubo con una rapidez promedio V. Definimos el caudal como el volumen del líquido que pasa por una sección transversal del tubo por unidad de tiempo. Es decir, caudal va a ser el volumen de este líquido que va a pasar por una sección en cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, va a tener unidades de volumen sobre tiempo, es decir, metros cúbicos sobre segundo. De forma análoga, podemos encontrar el caudal como el producto entre el área de la sección transversal y la rapidez que lleva el fluido. Van a ser dos expresiones totalmente equivalentes. Si se dan cuenta, el área la estamos midiendo en metros cuadrados y la rapidez en metros sobre segundo. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo unidades de metros cúbicos sobre segundo, la que representa un caudal. O sea, el caudal lo que intenta explicar es el volumen de fluido que va a pasar por una sección en un intervalo de tiempo. De acá, de la relación con el caudal, vamos a obtener lo que es la ecuación de continuidad. Entonces, supongamos que un fluido incompresible, cuando digo incompresible me refiero a que la densidad del fluido es constante, llena un tubo y fluye a través de él, como lo que se ve acá en la figura. Además, también supongamos que el área o superficie de la sección transversal del tubo es S sub 1, aquí está con área A sub 1, perdón, y A sub 2 respectivamente. Entonces, el flujo a través de la primera área debe ser igual al flujo a través de la segunda área. Es decir, el caudal en las dos áreas tiene que ser el mismo. Por lo tanto, el producto del área por la rapidez que lleva el fluido en uno de esos puntos debe ser constante dentro del tubo. Veamos qué están diciendo acá. La sección transversal por el área de la manguera sería el volumen entonces. No, la sección transversal me refiero a lo que es un corte más o menos del tubo. Entonces tú tienes imagínate un cilindro y tú miras una de las bases del cilindro, esa corresponde a una sección transversal del cilindro. Y el área va a ser el área de esa sección transversal, ¿cierto? Si es una circunferencia en ese caso, la obtienes calculando el área de una circunferencia. Vamos a dibujar en todo caso si no lo entienden. Tenemos ahí un tubo donde está fluyendo cierto fluido, supongamos. Entonces, nosotros podemos tomar aquí una sección transversal de este tubo, ¿cierto? Que si la miramos perpendicularmente va a ser tan solo una circunferencia. Y esta va a ser el área de la sección transversal. Entonces, son secciones transversales distintas porque podemos tener, como en el caso del dibujo, tubos de esta forma, que sean con mayor área al comienzo y se van disminuyendo hacia el final. Entonces ahí las secciones transversales van a ser distintas. Va a variar la rapidez del fluido dentro del mismo tubo, pero lo que debe mantenerse constante es el flujo a través de este tubo. Ya. ¿Y cómo se calcula un volumen? Bueno, eso depende obviamente del objeto geométrico. ¿Ya?
Si es un cilindro, el área por la altura, el área de la base por la altura, así que sería el área de la circunferencia basal por la altura del cilindro. De todas formas, es demasiado poco probable que le entre un tipo de cálculo así. Deben manejarlo bien el concepto de caudal y de ecuación continuidad. Ya, obviamente ese es el caso para un cilindro uniforme. No sé a qué se refiere la pregunta de Javier de que si es un cilindro uniforme sería igual. Ah, sí, los caudales, en ese caso sí. Si el cilindro es uniforme, obviamente las áreas transversales van a ser las mismas, por lo tanto la rapidez que va a llevar el fluido dentro del tubo va a ser la misma, no va a ir cambiando. Estos son conceptos que los vamos a atribuir a este tipo de casos en que las secciones no son iguales. Dice que se refiere a calcular el volumen. No entiendo bien la pregunta. Si la voy a plantear de otra forma. Ya. Tenemos entonces esa definición. Hagamos partir un ejercicio. Dice que una corriente estacionaria circula por una tubería que sufre un ensanchamiento. Si las secciones son de 1,4 centímetros cuadrados y 4,2 centímetros cuadrados respectivamente, ¿cuál es la rapidez de la segunda sección si en la primera es de 6 metros por segundo? Entonces, los dejo con ese ejercicio durante un momento mientras veo la duda acá en el chat. Veamos, dice, si tenemos un cilindro uniforme y quiero saber el volumen del cilindro, ¿se calcula igual que cualquier cilindro? Sí, pues si es un cilindro, la relación matemática para calcular el volumen de un cilindro es aplicable a todos los cilindros. No sé cuál es la diferencia entre un cilindro normal y un cilindro uniforme. Ya, entonces veamos cómo van con el ejercicio. Tienen una tubería, la que sufre un ensanchamiento, tiene un área transversal, una sección transversal de 1,4 centímetros cuadrados en la parte más pequeña y 4,2 en la parte más grande. Sabemos cuál es la rapidez de la primera sección, que es de 6 metros por segundo. Queremos saber cuál va a ser la rapidez en la segunda sección. Para eso hacemos uso de lo que es la ecuación de continuidad. Tendremos entonces de que debemos hacer el producto de la primera área por la primera rapidez e igualarlo al producto de la segunda área con la segunda rapidez. Ya van apareciendo las primeras respuestas. Jorge Mauricio dice que es la B, es decir, de 2 metros por segundo. Rodrigo, lo mismo. Ojo, Google Sanita pregunta si hay que pasar las áreas a metros cuadrados. En realidad no es necesario hacerlo porque las dos secciones están en centímetros cúbicos. Al momento de tú hacer los cálculos, las unidades de área se te van a cancelar. Por lo tanto, no es necesario hacer el cambio de unidades a metros cuadrados. Y estas medidas de las secciones corresponden al área de la sección transversal. Ojo, no es el diámetro, es el área de la sección transversal. Ya. Entonces, la gran mayoría se va por la B. Javier, de todas formas, le da 6. No le puede dar 6 metros por segundo. Recuerda de que si la tubería se va a ir ensanchando, la velocidad del fluido va a cambiar. La rapidez del fluido va a cambiar. Entonces, si el área va a disminuir, también va a disminuir lo que es la rapidez. Ya, entonces planteemos el ejercicio. Tenemos el tubo. Vamos a hacer un dibujo para que se vea más intuitivamente. La primera sección transversal y supongamos que esta es la segunda sección transversal. Y hay un fluido que está circulando por este tubo. Tenemos que la primera sección transversal es de 4
1,4 centímetros cuadrados y la segunda es de 4,2 centímetros cuadrados. Queremos saber cuál va a ser la rapidez en la segunda sección si en la primera es de 6 metros por segundo. Entonces en la primera sección la rapidez es de 6 metros por segundo. Entonces el fluido va a ir moviéndose de esa forma dentro de la tubería. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal es una constante, el que íbamos a obtener como el producto de A, el área transversal, y la rapidez promedio del fluido en esa área transversal. Por lo tanto, debe cumplirse que A1 por B1 debe ser igual a A2 por B2. Tenemos los valores de A2 y B2, ¿cierto? Y el valor de A1. Entonces, si despejamos, como muy bien les dio a todos ustedes, vamos a obtener que la velocidad que va a tener el fluido debe ser igual a 2 metros sobre segundo. Y tiene sentido, porque si la tubería se va a ir ensanchando, es decir, perdón, aquí puse los números al revés. Si se va ensanchando significa que acá se va moviendo en el otro sentido. Ahí. Se va moviendo en ese sentido por si acaso. Ya. Este iba a ser la primera y esta la segunda. Ya. Estaba obviando eso. Ya, entonces se tiene que cumplir eso por la ecuación de continuidad. Entonces hacemos reemplazo de los datos numéricos. 1,4 centímetros cuadrados por 6 metros por segundo por 4,2 centímetros cuadrados por la rapidez en 2. Y ahí obtendremos que esto va a ser a 1,4 por 6 dividido 4,2 metros por segundo. Y todo eso da 2. Ahí sí. Veamos si hay más dudas con esto. Los circuitos con condensadores y bobinas los vamos a ver en la próxima clase, la última clase del próximo viernes. Ahí vamos a ver todo lo que es circuito de corriente alterna y fenómenos asociados al magnetismo, fuerzas magnéticas y todo eso. Ya, ahí sí, estaba escribiendo al revés, por eso no me iba a dar. ¿Ya? El enunciado en todo caso es bien claro, dice que la tubería se va ensanchando, solamente que puse la rapidez inicial en el mismo lado. Si hubiera sido como lo estaba haciendo inicialmente, el resultado hubiera sido distinto y hubiera sido incongruente, ¿ya? Porque si a medida que la sección va a ir aumentando, la rapidez tiene que ir disminuyendo. Recuerden que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Aquí lo que es constante va a ser el caudal por cada sección transversal. Por lo tanto, el área va a ser inversamente proporcional como la rapidez va a ser inversamente proporcional. Entonces, si tenemos dos secciones transversales del mismo tubo, a medida que el área va aumentando, la rapidez tiene que ir disminuyendo para que la constante del caudal se mantenga igual. Ya. ¿Y qué más nos queda por ver? Acá tenemos otro ejercicio. Está diciendo de que podríamos hacer la clase el próximo jueves para tener más tiempo para ver de nuevo la clase. Es que el problema es que yo no puedo los jueves. Los viernes podríamos hacerla más temprano si quisieran ustedes, pero creo que este es el horario más conveniente para mí, por lo menos, el viernes a las 4:30. Ya, sigamos avanzando, que nos queda poquito tiempo. Dice, ¿cuál es el caudal de una corriente que sale por un orificio de 0,5 centímetros de radio si la velocidad de salida es de 30 metros por segundo? Esa pregunta
es del mismo estilo. Queremos calcular el volumen de agua que va, cuál es el caudal de una corriente que sale por un edificio por el cual nosotros conocemos el radio y conocemos la velocidad de salida. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Necesitamos saber el área de sección transversal, porque ya conocemos cuál va a ser la rapidez de salida, y necesitamos saber el área de sección transversal para poder calcular el caudal. ¿Y cómo obtenemos el área de sección transversal? Ocupando el radio, puesto que es una circunferencia. No lo dice directamente el enunciado, pero están hablando de un radio, así que nosotros vamos a asociar directamente un radio a una circunferencia. No vamos a entrar en más detalles con eso. Entonces, calculamos el área de sección transversal. Voy a esperar de todas formas de que ustedes me vayan dando la respuesta para ver que están haciendo el ejercicio, para ver si lo están entendiendo o lo están planteando mal. Ya, mientras ustedes hacen el ejercicio, yo les voy a contar algo. Diseña y construye un futuro sólido postulando a arquitectura en la U Mayor, sede Temuco, la única escuela de la zona sur que incorpora viajes anuales para conocer en terreno proyectos en Chile y el extranjero. Toma una decisión de futuro, ingresa a umayortemuco.cl y elige levantar los cimientos de una gran carrera. Ahí está de vuelta el ejercicio. Les recuerdo, por si se les olvidó, de que el área de la sección transversal la vamos a obtener como el producto de 2pi por el radio. Así que 2pi por r va a ser el área de esa sección transversal y debemos multiplicarla por el valor de la rapidez. Y ojo también de que el resultado va a estar en centímetros cúbicos sobre segundo, así que tampoco vayan a complicarse haciendo una transformación de unidades entre el radio que está en centímetros en pasarlo al metro. Oh, tiene razón, estaba diciéndole mal. Les dije lo que era el perímetro, es pi por r cuadrado ¿cómo se llama? El área de la sección transversal. Toda la razón. Pi por r cuadrado el área y 2pi por r el perímetro. Ya. Entonces, podemos hacer el ejercicio ahora todos juntos. Dice que el radio es de 0,5 centímetros y la rapidez con la que se mueve el fluido al pasar por esa sección es de 30 metros por segundo. Entonces queremos calcular el caudal. El caudal lo vamos a obtener como el producto del área de la sección transversal por la rapidez. Entonces, ¿cuál va a ser el área de la sección transversal? Va a ser pi por r cuadrado. Este 1,5 lo pueden escribir como un medio si gustan, para que el valor al cuadrado no les presente más complejidad. Entonces, esto va a ser pi por un medio elevado al cuadrado, y esto es igual a pi cuarto centímetros cuadrados. Entonces el caudal va a ser pi cuartos centímetros cuadrados, y aquí creo que está la complejidad del problema. Si bien, como yo le decía, no debían pasar los centímetros del radio a metros, pues la respuesta estaba en centímetros cúbicos por segundo. Lo que sí debemos traspasar son los metros por segundo a centímetros por segundo. Entonces aquí deben recordar esta relación
de que metros por segundo y centímetros por segundo solamente deben pasar los centímetros, los metros a centímetros, y eso se hace dividiendo. Ya, ahí sí que se me había salido el... Ya, entonces teníamos que un metro eran igual a 100 centímetros. Por lo tanto, un metro por segundo son 100 centímetros por segundo. La casa tiene que 300 metros por segundo, o sea, 30 metros por segundo, van a ser igual a 3000 centímetros por segundo. Este resultado va a ser pi por 3000 dividido 4. Estos son 725 si no me equivoco, ¿no? Ustedes están ahí con la calculadora. De todas formas, el resultado debiese ser 23,55. ¿Ya? Creo que a todos les está dando lo mismo. Ya, el resultado es 23,55. Ustedes hacen la división por 4 y después multiplican por pi. ¿Ya? Esto tiene que darle en total 23,55 centímetros cúbicos por segundo. Ya, entonces como nos queda poco tiempo, los voy a dejar ahora con lo que es la pregunta desafío. Ya, acá está la pregunta desafío de hoy. Dice que un fluido no viscoso, por un fluido no viscoso circula por un tubo cuya sección se va haciendo cada vez menos. Entonces la velocidad y la presión aumentan, disminuyen, la primera disminuye, la segunda aumenta, la primera aumenta y la segunda disminuye, o se mantienen. Entonces los voy a dejar con eso un minutito. La pregunta es conceptual, así que no se van a demorar mucho en responderla, porque no hay que hacer cálculos. Ya. Entonces nos encontramos en un par de minutos más.
Estamos. Tan bueno el debate respecto a la alternativa correcta, ¿eh? Está difícil igual la pregunta, es un poco ambigua, parece fácil a cierta vista. ¿Ya? Y les digo que la respuesta correcta es la A. No, mentira. A pesar de lo que todos pensaron, no es la A. El que yo les dije que pusieran atención a los comentarios de Tim, porque la respuesta correcta es la D. En el fluido no viscoso la velocidad va a aumentar y la segunda, que es la presión, va a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que este corresponde a un caso de fluidos en movimiento. Para saber cómo se comporta la presión, la velocidad dentro de un fluido en movimiento, existe una relación que se llama la ecuación de Bernoulli. Entonces, ustedes consideran dos puntos diferentes a lo largo de la trayectoria de una corriente. Entonces, el primer punto va a corresponder al punto donde la sección es mayor y el segundo donde la sección va disminuyendo. Entonces, debe cumplirse de que la suma de la presión estática, la presión dinámica y la presión hidrostática va a ser constante a lo largo de este tubo. Eso está en la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Por lo tanto, al ser el mismo fluido viscoso, o sea, no viscoso, va a pasar de que a medida que la sección del tubo se va haciendo cada vez menor, la velocidad va a ir aumentando, pero la presión va a ir disminuyendo porque la suma de todas las presiones dentro del fluido debe mantenerse constante. Así que la alternativa correcta es la D. La ecuación de Bernoulli está anotada ahí por si acaso. Por si no la recuerdan, ya no alcanzamos a ver más, pero si no me equivoco, será lo último para la clase de hoy. Y tenemos ahí el caso de el tubo que se va haciendo cada vez más pequeño, la sección transversal. Entonces va circulando un fluido que no es viscoso, se va moviendo desde la sección A1 a la sección A2. ¿Qué va a pasar? Tenemos que el fluido lleva una presión P1 inicial en la sección mayor y se va moviendo a la que tiene la sección menor con una presión P2. La respuesta correcta era la D por si acaso. Entonces, el primer término de la ecuación de Bernoulli corresponde a la presión estática. Esta presión se debe al movimiento aleatorio de las partículas que conforman el fluido. La segunda relación corresponde a la presión dinámica que se llama, que va a ser la densidad por la rapidez que lleva el fluido en ese punto de su trayectoria. Y el tercer término es la presión hidrostática. ¿Bien? Entonces, como la rapidez del fluido va a aumentar dentro de este tubo, al hacerse cada vez más pequeña la sección transversal, las otras presiones tienen que disminuir para que esto siga manteniéndose constante dentro del tubo. Entonces, esto hace énfasis en que el fluido no es viscoso, ¿ya? Cuando los fluidos son viscosos, el comportamiento es distinto, ¿ya? La física cambia de forma considerable cuando los fluidos son viscosos, ¿ya? Empiezan a aparecer otros conceptos que aquí no estamos considerando. Así que la alternativa de respuesta para la pregunta de desafío era la D, ¿ya? Eso de relacionar la presión como fuerza por unidad de área, déjenlo para los fluidos en reposo. ¿Ya? Un concepto que lo vimos para fluidos en reposo y que se aplica también, por ejemplo, para los sólidos, pero en el caso de los fluidos en movimiento, no conocemos el valor de la fuerza. Aquí no conocemos cuál es la fuerza que está actuando. Entonces la relación que va a darnos una idea de cómo se comporta la presión y la rapidez y la misma altura dentro
del mismo tubo por el que circula un fluido es la ecuación de Bernoulli. Entonces, si fuera viscoso, el cambio sería distinto. No sabría decirle ahora mismo cómo sería, porque no recuerdo muy bien esa materia de fluidos viscosos. De todas formas, no entra para la prueba en la PSU lo que son los fluidos viscosos. Entonces, con eso estaríamos dando concluida la clase de hoy de fluidos. Vimos de manera superficial todo lo que entra para la prueba. Así que, teniendo bien claro lo que vimos hoy, podrán responder de manera satisfactoria todas las preguntas que puedan entrar de esta materia en la prueba. Así que en la próxima semana nos estamos viendo para terminar lo que es selectivo de física y vamos a ver todo lo que es electricidad, circuitos de corriente alterna, circuitos con condensadores, vamos a ver fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas y vamos, si nos alcanza el tiempo, a hablar un poco sobre el mundo atómico, sobre los modelos atómicos de la materia, en especial los de más relevancia, que son el modelo de Bohr, del átomo de hidrógeno, y el modelo mecano cuántico, ¿cierto? Así que estaríamos viéndonos la próxima semana. Si no me equivoco, ustedes tienen un grupo de Facebook o un grupo en algún lado a donde podrían hacer sus dudas, ¿cierto? Ahí podrían ir subiéndose dudas de manera que podamos ir interactuando para responder más dudas. Las clases que nos queda es solamente una, así que si se dan otras instancias para responder más dudas, yo creo que no tendría otro problema. Así que tendrían que ustedes ver un medio de contacto, ya puede ser por el mismo puntaje, no sé. Ya, entonces nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Cuídense harto y traigan la materia estudiada para el próximo viernes para que podamos hacer harto ejercicio, ¿ya? Así que nos estamos viendo el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana a todos y nos vemos. Chao.